Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre los unicornios, compañías que logran una valoración superior a $1 billón a raíz de la emisión pública de acciones de Airbnb que ocurrió hace una semana. En este sentido vamos a comenzar primero analizando si una compañía puede lograr una valoración de $1 billón y lo que demostramos con un tablero de ajedrez 8 por 8 cuadrantes en donde vamos colocando el doble de $1 con respecto al cuadro anterior. Vamos a mirar qué ocurre. En la primera línea 8 tenemos $128, luego $32.000, 8,4 millones de dólares en el cuadro número 24 para finalmente llegar al billón en la mitad del tablero de ajedrez. Eso quiere decir que si duplicamos $1 cada año, al final de 31 años tendremos 1,07 billones de dólares. Lo que estamos iniciando explicando acá es el efecto de un exponencial, lo que quiere decir que matemáticamente es posible lograr un unicornio o más. En el caso de Airbnb, lo que notamos es una capitalización bursátil cercana a los 80 billones de dólares. Y particularmente esto ocurre porque si asumimos un precio de dólar, un precio de acción de $100 por multiplicado por el número de acciones en circulación, entonces es donde empezamos a ver la creación de estos unicornios. ¿Por qué? Porque si yo tomara hipotéticamente $200 y comprara una acción, y tengamos en cuenta que en Estados Unidos son muchos los traders que tienen entre 100 y $200, pues lo que podría ocurrir es que la capitalización bursátil aumentaría a 160 billones de dólares, 160 unicornios. Entonces, ¿cuál es el factor importante acá? El factor importante acá es que en la fórmula de la capitalización bursátil tenemos un multiplicador y eso es lo que efectivamente favorece la creación de unicornios. Eso no significa que los resultados financieros tengan una correlación o guarden una lógica según el coste de oportunidad del dinero de los múltiplos con estos 80 billones de dólares. De hecho, en Airbnb, en Yahoo Finance nos dicen que el EBITDA es 550 millones de dólares negativo, también tiene pérdida neta, lo que quiere decir que la compañía no tendría incluso forma de calcular múltiplos de razonabilidad en la valoración. Si nosotros continuamos con el tablero de ajedrez, vemos que en el cuadrante número 42, y esto lo utilicé para una conferencia que dicté hace más o menos un mes en la universidad, entonces encontramos 2,2 trillones de dólares. Para ese entonces la capitalización de Apple era 1,9 trillones, Microsoft 1,6 trillones, Amazon 1,6. Esta compañía la fundaron hace como 45 años aproximadamente, 44 años. Amazon la fundaron hace 26 años y Facebook, fundada hace 16 años, vale 789 billones de dólares, el equivalente a 789 unicornios. Airbnb con 80 billones de dólares, 70, 80 billones de dólares, va a tener bastante volatilidad esta semana. Sería de entrada la empresa más grande si estuviera listada en el mercado accionario colombiano. Entonces básicamente nosotros observamos que estas personas que están acá lograron crear no solo unicornios, sino 700 hasta 1600 unicornios, lo que nos ratifica que matemáticamente es posible. Si ustedes empiezan a observar, identifican un patrón sobre empresas de tecnología: Jeff Bezos con Amazon, Bill Gates y Steve Ballmer con Microsoft, Mark Zuckerberg con Facebook, y Larry Page, Sergey Brin con Google y Larry Ellison con Oracle. Entonces, ¿por qué las empresas de tecnología son tan propensas a convertirse en unicornios? Básicamente por lo que se llama dilución de costos fijos. Miremos el ejemplo de Facebook, que con 2,5 billones de usuarios logra unas ventas de 70 billones de dólares. Miren el crecimiento del 2012 al 2019. Inicia con 5 billones de dólares y logra un gran salto a 70 billones de dólares. Y creciendo los ingresos por encima de lo que crecen los costos y los gastos, logra una utilidad de 538 millones de dólares hasta 24 billones de dólares, que es esta brecha que nosotros encontramos acá, que es la utilidad. Esta diferencia que encontramos acá, o esta brecha, es efectivamente por la dilución de costos fijos, es decir, los ingresos crecen más que lo que crecen los costos y los gastos, finalmente aumentando el margen de la compañía. Entonces, una premisa bastante importante es que la dilución de costos fijos es determinante en la creación del unicornio. Ya vimos que matemáticamente por juego de exponenciales es posible, y finalmente lo que nosotros tenemos que hacer como valoradores o analistas financieros es entender cómo va a ser la estrategia de dilución de costos fijos para que la compañía, si en el momento está dando pérdidas, logre un punto de equilibrio y una utilidad. En ese sentido, el profesor Damodaran nos habla de esta gráfica: una curva exponencial de ventas, unas pérdidas incrementales,
un punto de equilibrio y un momento en el que la compañía logra la utilidad. Vamos a mirar esta gráfica, por ejemplo, en el caso de Rappi, cómo sería, teniendo entonces unas ventas que suben de 19.000 millones a 199.000 millones. Este es Rappi SAS, la operación en Colombia con datos de la Superintendencia de Sociedades, y miren las pérdidas incrementales de 56.000 millones a 306.000. Podríamos argumentar que Rappi se encuentra en este momento de la curva y ya prácticamente mediante lo que es fondeo, es decir, capitalizaciones, van cubriendo estas pérdidas hasta que efectivamente salen al mercado accionario. Una de las particularidades más difíciles de interpretar para nosotros como valoradores es cuando las compañías efectivamente salen al mercado accionario y el mercado le ubica un precio asumiendo que la compañía ya logró esta dilución de costos fijos y ya logró esta utilidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nosotros estamos viendo los resultados financieros de una compañía, los estamos viendo en el periodo T-1. Estamos viendo los resultados del trimestre anterior. Pero el mercado accionario está más o menos ubicado T+5 o T+6 años en el futuro. Entonces por eso empezamos a ver esas distorsiones, caso Airbnb, en donde vemos 80 billones de dólares de capitalización bursátil con una compañía que todavía no tiene resultados positivos. Eso ocurrió también durante muchos años en Amazon, que hoy es una de las compañías más valiosas del mundo. También ocurrió con Tesla y en su momento también ocurrió con Facebook. Compañías que tenían pérdidas, pero cuando logran revertir la tendencia y dispararse en términos de utilidades, logran unas utilidades muy interesantes. En el caso de Rappi, si la compañía sale a bolsa, podría alcanzar una valoración incluso superior a los 3.5 billones de dólares. ¿Por qué? Porque pues, las personas lo compararían con los 80 billones de dólares de Airbnb y prácticamente en términos de pricing incluso podrían argumentar que está en un precio, digamos, económico, o sea, un precio asequible. Lo que pasa es que, ¿qué estaría ocurriendo? Que solo tenemos que comprar una acción y finalmente estamos hablando de un ejercicio de pricing, no de un ejercicio de valoración por flujo de efectivo o modelo de descuento de dividendos. Entonces ya podemos concluir este video. Nosotros sabemos entonces que el rol del valorador es anticipar la estrategia de dilución de costos fijos, cómo efectivamente la compañía va a lograr un crecimiento de ingresos exponencial que le permita diluir los costos fijos para pasar de lo que son pérdidas incrementales a una utilidad exponencial. El analista financiero tiene que estimar cuál va a ser la capitalización durante este momento en que tiene etapa de flujo negativo, lo que llamamos el cash burning rate o la tasa de quema de flujo efectivo. En el caso de Airbnb obtuvo una capitalización de 3,5 billones de dólares. Si la rata en la que quema caja es de 1 billón de dólares, entonces tendrá para 3 años y medio de continuidad en su operación en la que o logra el punto de equilibrio o finalmente necesitará más fondeo. El mercado accionario y los inversionistas de Venture Capital se anticipan al futuro y prácticamente deben valorar la compañía para medir su participación futura. Cuando nosotros hablamos de los tipos de valoración, pues tenemos varios. Tenemos una que es pricing, que es lo que está ocurriendo en Airbnb, simplemente el mercado accionario por medio de oferta y demanda, por el momentum, la marca y otros intangibles decide ponerle un precio independiente de los resultados actuales, simplemente un juego de expectativas. Y tenemos otras metodologías de valoración tal vez un poco más sensatas, más racionales y que no tienen una relación riesgo-recompensa tan grande como el pricing, que sería la de múltiplos, que en este caso Airbnb no lo podemos calcular, valor presente de flujo de caja al accionista, lo que llaman Free Cash Flow to Equity, que es una metodología de valoración teóricamente aceptada, Free Cash Flow to the Firm o valor presente de flujo de caja libre operacional, la principal de todas, en las cuales hacemos un modelo que documenta la dilución de los costos fijos, incluyendo supuestos de crecimiento en ventas, el valor presente de descuento de dividendos, el Dividend Discount Model, que sería finalmente uno de los modelos más ácidos para este tipo de análisis y que en mayor medida podrían proteger al inversionista de adquirir una compañía que efectivamente nunca logre ver la luz y eventualmente genere pérdidas al inversionista de capital. Entonces tenemos Dividend Discount Model e incluso tenemos la de múltiplos y una que es la contabilidad de la compañía, pues que es que en el balance general de la empresa finalmente la contabilidad nos entrega cuál es el patrimonio, que para estos casos seguramente no aplique.
De hecho, el único múltiplo que aplica para Airbnb es el múltiplo de Enterprise Value o valor de mercado de los activos contra ventas, que de nuevo, citando Yahoo Finance, nos dice que la compañía está ubicada en 9 veces las ventas, lo que quiere decir que si compráramos la compañía hoy y nos entregaran como dividendo las ventas, lo cual es imposible, la recuperaríamos la inversión en 9 años, o podríamos utilizar este múltiplo Enterprise Value sobre Revenue, EV sobre Sales, y compararlo con otras empresas de tecnología, en donde ya estaríamos simplemente haciendo un ejercicio de pricing, que no es más que un juego de oferta y demanda. Espero entonces les haya quedado claro el rol del valorador, cualquiera de estas metodologías, anticipar y entender el mercado en términos de pricing, hacer ejercicios comparables, identificar cuál es la racionalidad por la cual el mercado está anticipando un valor de 80 billones de dólares en Airbnb, cuál tiene que ser el flujo de caja equivalente para que Airbnb justifique esa valoración de 80 billones de dólares. Podríamos estar anticipando que algún día logrará 8 billones de dólares para que la recuperación de la inversión sea en 10 años, que podría ser un múltiplo sensato. Y ya el rol del analista es anticipar si sí se va a lograr, si no se va a lograr. Y la segunda pregunta que siempre nos tenemos que responder, que es cuándo. Si efectivamente en años futuros no logra la dilución de costos fijos y hay lo que llamamos un short trigger, o sea, un disparador o un efecto adverso que disminuye el precio de la compañía a su precio, a un valor más razonable, ajustado a estas metodologías de valoración más técnicas que tenemos acá, pues entonces eso será un efecto que no podríamos anticipar nosotros en el futuro, pues porque es muy complejo saber cuál va a ser ese disparador y efectivamente cuándo va a ocurrir. En ese sentido, Damodaran nos dice que no vamos en contravía del mercado, que simplemente analicemos la lógica tratemos de entender cuál es la lógica de lo que el mercado accionario está tratando de anticipar al asignarle efectivamente un precio de 80 billones de dólares a Airbnb, no sin antes tener la precaución de que no siempre el mercado tiene la razón, porque es muy fácil con 100 o 200 dólares efectivamente llevar un precio de una compañía a estos niveles. Cualquiera con 100 o 200 dólares puede adquirir la acción y eso es lo que efectivamente genera estos precios y la aparición de estos unicornios. Espero entonces les haya quedado claro y nos vemos en un video futuro.